Bueno, yo esto lo decía para contrastar el principio de utilidad, que es el de los animales. El de los animales. Y entonces Claparet elabora el siguiente concepto, que será seguido por muchos psicólogos. La psicología evolutiva, que luego recogerá Piaget como algo muy suyo, yo no soy mucho de psicología, yo más bien considero los aspectos filosóficos antropológicos de las teorías psicológicas, no los análisis conductuales. Esto muy poquito, no es mi especialidad. Pero sí que desarrolla el siguiente criterio. ¿Qué es lo que mueve el desarrollo biológico? Una necesidad. ¿Y esa necesidad a qué mueve? A generar un organismo que se adapte al entorno. Fíjense en los idearios de los colegios, cuando los colegios se venden en busca de clientela, que ahora hay poca clientela para los colegios, todos ponen la adaptación del niño al entorno. ¿Se han fijado en esto? Es muy curioso. Educación individualizada, adaptación del niño al entorno, es este criterio. Un criterio biológico, no es un criterio moral. No es un criterio moral, es un criterio biológico. El niño se adapta al entorno. En tanto que se adapta al entorno, evoluciona. En tanto que evoluciona, está capacitado para adaptarse a un nuevo entorno, lo cual genera una constante evolución del niño. Bien, ¿qué mueve esa evolución? ¿El crecimiento hacia el bien y la verdad? No. La solución de una necesidad, la satisfacción de una necesidad. Cuando el niño se ha adaptado, está en equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, el niño necesita evolucionar para desarrollar una nueva capacidad adaptativa al nuevo entorno, y esto es la clave del desarrollo humano del niño. Bien, y entonces Claparet reflexiona lo siguiente. Hombre, ¿quiénes están más capacitados para adaptarse al entorno y satisfacer de manera inmediata sus necesidades? ¿Los animales o los humanos? Ya no digo las personas porque es un término demasiado metafísico. ¿Los animales o los humanos? Claparet y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que respuesta-estímulo, reacción para satisfacer una necesidad es más inmediata, fuerte, eficaz y directa en un animal que en un humano. El león, cuando tiene hambre, caza. Come, se satisface, deja de cazar. El hombre, para cazar, necesita desarrollar herramientas. El hombre, para conseguir un fin, necesita desarrollar estrategias. Los animales no. Por lo tanto, en el orden de la adaptación y de la evolución, son más perfectos los animales que los humanos. Porque los humanos, para hacer lo mismo, necesitan dar un gran rodeo. Por eso, la razón se desarrolla como una necesidad del instinto. Por tanto, la razón no es eso que los griegos decían, participación del logos en el logos eterno que rige el orden del cosmos, cosa que no está de modo eminente en el resto de seres, decían los griegos, porque solo el hombre tiene logos, razón, y palabra, logos. No es que el hombre sea imagen de Dios y por tanto en él hay un aliento divino que lo eleva por encima del resto de la creación. Es algo dado. ¡Pum! Barro, te cae. ¿Se entiende, no? No, esto es al revés. El barro se va adaptando, va evolucionando, y entonces para satisfacer sus necesidades más complejas desarrolla estrategias. Y esas estrategias no son sino mecanismos neurológicos de evolución del cerebro para desarrollar estrategias adaptativas al entorno. Por lo tanto, ¿qué es la razón? Eso que llaman algunos alma espiritual y otros llaman logos o alma racional, ¿qué es? Una mera evolución biológica de los instintos superiores adaptativos de un órgano muy complejo como es el hombre. Ahora, en el orden de
la eficacia en las operaciones de satisfacción de las necesidades, pues son mucho más perfectos los animales que los hombres. O sea, la evolución nos ha apartado de la naturaleza. Recordad aquello de que la cultura es contra la naturaleza. Y por eso el hombre es un ser que destruye la naturaleza y esto es un efecto de la cultura. Es decir, como la razón es una derivada imperfecta de los instintos, esa misma imperfección es la que causa los desórdenes en el orden de la naturaleza. Bueno, ¿me explico? ¿Consigo explicarme? ¿Sí? ¿Es entenent, no? Aún me quedan como un cuartito de hora, creo, ¿no? Bueno, y luego viene Piaget, del cual se oye predicar en los colegios de curas más que de nuestro Señor Jesucristo. Hablan todos, van allí todos los psicólogos que hacen cursillos obligatorios para los pobres maestros, cursillos que consisten no en satisfacer los intereses y necesidades de los maestros. Aquí en un sentido tal vez más noble de la palabra, ¿no? Porque un maestro tiene problema con un alumno, necesita que le den, diuen, instrumentos, herramientas para solucionar ese problema. Necesita que alguien explique cómo tratamos esto de la dislexia, porque mire, a mí esto que usted me viene a explicar no me importa. Son las 5 de la tarde, mis hijos están en casa y yo me quiero ir. Pero como me obligan a estar aquí porque son los 30 créditos de formación y usted me impone esto por intereses de la institución que no responden a los intereses reales de los maestros, ¿me explico? Yo me voy a tragar este rollo que usted me impone aquí. Pero si yo le paso la lista de nuestras necesidades, no tiene nada que ver con lo que usted me explica. Por ejemplo, nuestros alumnos tienen déficit de lectura. Nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer, hablemos de ello, que vengan alguien y nos explique cómo desarrollar estrategias de mejora de la lectura, de la comprensión de textos, pues con niños, yo qué sé, pues de quinto y sexto de primaria o de tercero y cuarto. Esto es lo que necesitamos. Bueno, pues vienen los predicadores, ¿no? Que son un conjunto de gente que se han establecido en instituciones que se dedican a predicar porque no soportan estar en las aulas. Y esto yo lo he vivido en las instituciones educativas. No soportan estar en las aulas con niños y entonces se convierten en predicadores de niños. Yo esto lo he visto en multitud de ocasiones. Maestros y maestras que eran bastante inútiles delante de los alumnos, que no tenían prestigio educativo ni académico delante de los alumnos, pero que medraban muy bien delante de la institución para colocarse en estos organismos que tienen las instituciones, de los secretariados y los asesores pedagógicos que están en despachos y van a los colegios a decir qué deben hacer los maestros, ellos que han dejado las aulas. Bueno, entonces viene Piaget, que es el gran apóstol que todos deben conocer en los colegios. No digo, a ver, todos dicen algo de verdad, ¿no? Oiga, es que la mentira pura no existe, porque entonces no nos la creeríamos. O sea, hasta el demonio necesita presentarse bajo la apariencia de bien. Es decir, uno coge cosas de Rousseau y dice, hombre, potser això que digo está bien. O sea, que los niños tal vez han de jugar más. Pues es verdad, han de jugar más. Que los niños, pues a lo mejor, pues hemos de dejar... A mí me pueden explicar física, pero el día que llegó un profesor en quinto de primaria, con un vaso de agua lleno de agua así, y puso un papel encima. Y dijo, ¿qué pasa si doy la vuelta al vaso? Y todos estábamos convencidos que el agua se salía. De repente hizo así. Y todos quedamos fascinados. Hombre, no está mal, que el niño vea sensorialmente aquello de lo que luego se va a dar explicación racional. Del mismo modo que un día sacó, porque antes había cacharros de estos en los colegios de madera y de latón, y sacó un cubo de 10 por 10. Y cogió una botella de 1 litro de agua y nos dijo, ¿qué os parece? ¿El litro de agua cabe aquí? Y todos dijimos que no. Y empezó a vaciar la botella, cluc, 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 cluc. Todos quedamos fascinados. Entonces entendimos que 1 litro de agua pues es 1 decímetro cúbico. ¿Es esto? No me equivoco, ¿verdad? Es 1 decímetro cúbico. Lo entendimos para siempre. Cuando Rousseau dice, el niño ha de ver y ha de tocar, home, no això té raó. Pero no porque lo diga Rousseau, sino porque es verdad. Lo diga Agamenón, su porquero, o l'hermano Ramon del meu col·legi, que tenia un lloro a classe i peixos. I era l'hermano Ramon. I quan venia Nadal, retallava un cartró, ales per fer els pastorets. Alas de Angelito, l'hermano Ramon. Pues esto lo decía el hermano Ramón, y no creo que lo dijera porque lo dijo Rousseau, sino porque es de sentido común que las cosas así se aprenden mejor. ¿Me explico, verdad?
Bueno, por esto digo que Piaget también dice algunas cosas que son verdad. Son verdades parciales o son cosas que todo el mundo puede reconocer que son verdaderas. Por esto no es una descalificación total de Piaget. Pero sí que hay una cosa en Piaget que es rompedora. Y este rompimiento de Piaget viene porque Piaget toma a Kant. Bueno, no sé si voy a poder explicar muy brevemente esto de Kant. Piaget, cuando le preguntan, dice, ¿usted es pedagogo? Dice, no, a mí la pedagogía no me interesa para nada. Entonces, ¿usted es psicólogo? Dice, no, tampoco, y la psicología no me interesa. Yo soy epistemólogo. A mí lo que me preocupa es el acto de conocer. ¿Qué es conocer? ¿Cómo se produce el conocimiento? Y entonces elabora toda una teoría que está claramente inspirada en Kant. Kant, que afirma que el conocimiento es una construcción de la sensibilidad, del entendimiento. Una construcción que se da por la asimilación de las experiencias sensibles a las categorías, por ejemplo, de la sensibilidad primero y del entendimiento después. ¿Qué son las categorías? Son conceptos puros innatos, no son ideas, son conceptos puros, que solo operan cuando se produce una experiencia sensible. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el nivel de la sensibilidad, estas categorías innatas, comunes y universales son el espacio y el tiempo. Ejemplo. Nosotros ahora estamos aquí, nos vamos viendo todos y nosotros nos percibimos mutuamente en el espacio. El espacio, ¿no? Y además, ahora. Espacio, tiempo. Nuestras percepciones sensibles se están dando aquí y ahora. Pregunta, ¿qué es aquí? ¿Es un sabor, un olor, un gusto, una textura táctil, un objeto visual? ¿Aquí qué es aquí? ¿Qué es el espacio? Nada. El espacio es la condición en la que se da nuestra percepción sensible. Entonces, ¿el espacio existe realmente? ¿Existe realmente el espacio? ¿O es una condición que nuestra sensibilidad pone a toda experiencia sensible? Es decir, nosotros percibimos espacialmente, pero no sabemos si el espacio existe más allá de nuestra forma de percibir. Estamos aquí y vemos en el espacio y en el tiempo. ¿Pero existe el tiempo fuera de nuestra percepción? No lo sabemos. Ergo, el conocimiento es algo que construye el sujeto. Por eso Kant distingue entre las cosas en el conocimiento y las cosas al margen de nuestro modo de conocerlas. Lo cual ya está anunciando qué será el constructivismo. Lo que pasa es que Kant, con esta manera de entender el conocimiento, luego, por ejemplo, el dato de la experiencia, esta experiencia sensible, este dato de la sensibilidad, síntesis de espacio-tiempo con la experiencia visual y auditiva de estar aquí y ahora, esto llega al entendimiento. Entonces el entendimiento razona y tiene sus categorías. Las categorías del entendimiento vienen a ser más o menos las categorías aristotélicas, ¿no? Por ejemplo, una muy sencilla es la de causalidad, ¿no? Y entonces, pues tú llegas a casa tarde y te preguntan, nen, que avui teníem arròs, llegas muy tarde a casa, ¿qué te ha pasado? Es que había un tío calvo muy pesado que se ha enrollado mucho y no acabábamos nunca. Causa, efecto. Causa, efecto. Claro, nosotros hemos relacionado dos fenómenos de la sensibilidad, llegar tarde, haber estado aquí, mediante una categoría que las pone en relación en nuestro entendimiento, la categoría de causa. Pero ¿realmente la realidad funciona causalmente tal como el entendimiento la razona? No lo sabemos. Lo que son las cosas en sí, es decir, lo que pasa fuera de nuestro modo de conocer, no lo alcanzamos.
Solo conocemos aquello de lo que podemos tener experiencia sensible y está en el sujeto. Por eso Kant, insisto, distingue entre las cosas en sí, que no podemos conocer, a las cuales llama noúmenos. El noúmeno es lo que no podemos conocer de las cosas. O sea, las cosas en tanto que no están en nuestro conocimiento. De los fenómenos, que son las cosas en el sujeto. Y una no sabemos si se corresponde con la otra, porque desde el mismo momento que hemos tenido la percepción sensible, ya hemos deformado la experiencia sensible. Yo pienso que es, no sé, los alumnos cuando les explico esto les cuesta mucho de entender. Problema de la secundaria, esto es problema de la secundaria y del bachillerato, no es un problema de que, porque yo hacía Kant en POU y lo entendía, no sé. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el constructivismo se funda en la epistemología kantiana, pero hay una diferencia, y es que Piaget, además de ser deudor de Kant, es deudor de Claparet, y por tanto asume que el conocimiento se da por razón de necesidad, por la cual el sujeto, el niño, entra en relación sensible con las cosas y las transforma según sus categorías, lenguaje kantiano. Pero claro, para Piaget las categorías no son comunes ni universales. Para Kant sí, por eso Kant dice que es posible la ciencia, porque todos en nuestro entendimiento aplicamos a las experiencias sensibles la categoría de causa, la categoría de efecto, ¿sí? Todos. En cambio, Piaget dice que no. Cada experiencia genera una estructura cognitiva. Esa estructura cognitiva es única, subjetiva y particular de cada niño. Con lo cual, esa experiencia será la condición formal por la que la siguiente experiencia será transformada. Según yo he construido conocimiento, seguiré construyendo conocimiento. Por eso, dos sujetos no pueden compartir conocimiento más que de un modo parcial o anecdótico. Porque cada uno entiende por lo que entiende lo que entiende. Y cada cual ha construido su conocimiento de una forma distinta. Y el conocimiento de uno no tiene por qué ser el conocimiento de otro. Con lo cual, la posibilidad de que exista una verdad común, esto queda diluido. El conocimiento es un constante proceso de adaptación, construcción y reconstrucción a partir de nuevas y constantes experiencias. Y esto es el constructivismo. Tenemos un constructivismo que diríamos liberal, que es el de Piaget, y tenemos un constructivismo comunista o socialista, que es el de Vygotsky. ¿Qué dice Vygotsky? Que las categorías interpretativas de nuestras experiencias vienen condicionadas por nuestro entorno sociológico. Bueno, en parte es verdad. Decir que todo es mentira siempre hay algo de verdad en las cosas. Es verdad que nuestra experiencia social, cultural, condiciona el modo como nosotros conocemos. Esto es verdad. Más bien, yo diría, cómo sentimos la realidad. Cómo sentimos. Porque sí que es cierto que cuando uno tiene de todo, pasea por Cal Bus Hotel o Francesc Macià, no sé ara si Francesc Macià, ¿no? Francesc Macià, ve aquellas tiendas y le parece normal. Uno viene del Raval y no ha salido de la Plaza Cataluña en su vida y un día lo llevan allá a Cal Bus Hotel y ve aquellas tiendas y alucina. Pero esto no es en orden al conocimiento, esto es en orden al sentir. Y entonces seguramente hay que reconocer por qué él vive en un barrio pobre y el otro en un barrio rico. Pero esto afecta al modo de sentir, es decir, al modo de saborear nuestras experiencias, que es el origen primero del acto del saber. Saboreamos. Bueno, yo creo que aquí quedan como de una forma un poco groseramente sintetizados
los tres pilares que están en el origen teórico, filosófico, antropológico y metafísico del desvarío de la educación y de la escuela contemporánea. Ahora preguntaremos, ¿y esto tiene solución? Yo creo que no. Yo creo que no. Primero, yo creo que hay que tener esperanza en el sentido común. Porque hay mucha gente que dice esto que yo digo, pero a la hora de educar hay como un instinto humano persistente que le hace hacer actos de autoridad diciendo que no hay que tener autoridad delante de los alumnos, por ejemplo. No sé si me explico. La naturaleza humana es muy tozuda. Y uno puede tener determinada idea, pero resulta que a la hora de actuar, actúa como si tuviera la idea contraria. Y esto les pasa a muchas personas. Por eso conviene, tener uno una formación tal que conozca el fundamento de sus actos, no solo de los que hace, sino también de los que debiera hacer, y tenerlos bien fundamentados. Y esto yo creo, por ejemplo, en educación pues es muy importante, también en política, en el orden de la vida moral, pues mira, uno decir, pues mira, soy una birria, pero yo sé que el bien es esto es lo justo, esto es lo verdadero. O sea, yo creo que en este sentido la formación nos ha de ayudar a esto. No saber muchas cosas para luego presumir por ahí en las pizzerías de que sabemos muchas cosas, porque esto es un determinado uso que se ha hecho del saber. Esta es cosa friki de decir, mira, sé muchas cosas y presumo ante mis amigos. Yo creo que la formación pues, es precisamente para adquirir una forma substancial que nos haga más perfectamente humanos, ¿no? Entonces, ¿tiene solución esto de la educación? Bueno, hay que confiar en la naturaleza humana. Yo, desde un punto de vista cultural, lo veo difícil. Lo veo difícil, ¿por qué? Porque la educación es, la disolución de la educación es el resultado de la disolución de los fundamentos de nuestra cultura. Y la disolución de los fundamentos de nuestra cultura, como vemos, Rousseau no habla solo de educación. Rousseau lo que hace es poner en cuestión la naturaleza misma de la cultura. Y nosotros sabemos que todas las ideologías contemporáneas, todas, liberalismo, nacionalismo, el marxismo, lo que han hecho todas ellas es arrasar con la cultura. Aunque luego hagan museos, pero esto lo dice Junger, cuando la cultura se convierte en una actividad museística, significa que la cultura está muerta. Cuando las imágenes religiosas se veneran en los templos, es que hay fe. Cuando las imágenes religiosas están en los museos, es que no hay fe. Esto es evidente. Cuando el Cristo de Velázquez está allí, para lo cual fue concebido, es que hay fe. El Cristo de Velázquez está en un museo, es otra cosa. Uno no se pone a rezar delante del Cristo de Velázquez. Velázquez quería que fuera una causa de devoción. Entonces, la cultura, ya la hemos visto, Rousseau se carga la cultura, el liberalismo se carga la cultura, el marxismo, qué decir, toda la cultura es una superestructura ideológica que justifica la opresión, y luego Freud, que también ha tenido una influencia notable en la opinión pública y en la educación, cuando dice que la cultura es un acto contra natura. Lo explico muy brevemente, porque además esto en todas las teorías psicoanalíticas tiene un peso muy fuerte y esto ha calado muy profundamente en la mentalidad contemporánea. O sea, la mentalidad contemporánea, desde mi punto de vista, yo creo que es fundamentalmente hija del naturalismo rousseauiano, en segundo lugar, de la dialéctica hegeliana y marxista, y en tercer lugar, de la teoría psicoanalítica, que es una forma de aplicar a Nietzsche resignada y moderadamente. Esto es lo que ha configurado, a mi entender, toda la mentalidad y la sensibilidad contemporánea. Además, todo ello acompañado de un sentimiento de fracaso que ya se ve en Freud. Lo explico muy brevemente. Habrán oído hablar de esto que se llama el complejo de Edipo. El complejo de Edipo quiere decir, pues Freud cree que los niños desde pequeños sienten una atracción sexual hacia su madre. Y entonces el niño quiere poseer a la madre, ¿no? Cuando va a la cama de los padres, pues se mete entre el padre y la madre, no se pone al lado de la mamá, ¿no? Se pone apartando al padre y poniéndose el niño allí. Y luego hay padres un poco bobos que lo admiten y se van a dormir a la cama del niño y permiten que el niño yazca con su madre, como en la tragedia de Edipo, que es lo que Freud toma como referencia para definir la inclinación sexual que tiene el niño para poseer a su mamá. Y esto se da especialmente en el varón.
Entonces, aparece el padre castrador, que se interpone entre la mamá y el niño, es decir, muestra que la hembra es posesión suya, no es del niño. Entonces, como el padre tiene más fuerza que el niño, cuando el niño ve aparecer al padre, se le enciende una lucecita de peligro, 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 que viene el padre castrador. Si el padre ejerce autoridad, claro. Y entonces, el niño empieza a configurar en su subconsciente la idea de la figura paterna, que es una figura antinatural, contra un deseo y un instinto suyo, es una figura castradora y es una figura que por su imposición permite que se salve la primera institución antinatural que existe, que es la familia. Por eso los ideales del mayo del 68 son la liberación sexual, porque la familia es una construcción antinatural. Esto está en la cultura woke contemporánea. Entonces, el niño, ven, integra en su subconsciente la figura paterna castradora. Esto da pie a la aparición de la familia, pero con la familia aparece una regla de conducta, y esa regla de conducta es el tú puedes, tú no puedes. Esto es el fundamento de la moral, que es también antinatural. Esto lo dice tanto Marx como Nietzsche como Freud. Y el paso siguiente es integrar la imagen absolutizada del padre castrador, que es la idea de Dios. Idea de Dios en que se funda la religión. Y aquí tenemos familia, moral, cultura, sociedad y religión. Lo más antinatural que existe. Y entonces, claro, Nietzsche dice, ha de llegar el hombre nuevo que destruya todo esto y el hombre vuelva a ser el hombre inocente, sin familia, sin moral, sin religión, sin conciencia, sin Estado, sin nada. Y él se afirme por su propia voluntad de poder hasta que se muera. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y si es antinatural, se ha de destruir? Por eso digo que Freud es un revolucionario moderado. ¿Por qué dice no? Porque miren, esto hay que soportarlo, porque la alternativa sería insostenible. Es decir, el hombre ha de aprender a vivir con cierta psicopatología colectiva, es decir, a estar psicológicamente neurótico como consecuencia de la represión. Pero sin esa represión es inviable la supervivencia de la especie, la vida social, la estabilidad de la familia y la propiedad y todas estas cosas que derivan, tal como he dicho, la familia, la moral, la sociedad, todo esto. Por tanto, el hombre ha de aprender a vivir pues fastidiado. Entonces, el estado normal de la vida social es la neurosis. Cuanto más compleja es una sociedad, más neurótica es la gente, pero es lo que hay que hacer, porque no hay alternativa a esto. O sea, claro, entonces decimos, pero ¿hay alternativa a esta deriva de la educación? Hombre, yo no digo que no se puedan hacer buenos colegios, en los cuales yo les aseguro que cuesta mucho encontrar buenos maestros y buenos profesores. Yo me las veía negras, porque el que dices, mira, este piensa un poco bien, luego se ponía ante los alumnos y hacía y decía cada tontería, que piensas, no tienes sensibilidad de maestro. Piensas bien, pero no tienes sensibilidad de maestro. Y otros que tenían sensibilidad de maestro estaban muy mal formados. Y dices, bueno, aquí hemos de perder un montón de tiempo ordenando la cabeza de esta persona. Pero como hoy en día lo que rige la vida no son las cabezas, sino las emociones y los sentimientos, Rousseau, porque estamos en un instintivismo emotivista, tú le dices a un maestro joven que cree que tiene una gran vocación de maestro y que realmente pues tiene una sana vocación de maestro, tú le dices, mira, este planteamiento tuyo, esto no es así, se ofenden. Tanto es así que hoy en día los maestros veteranos en los colegios cada vez se quejan más de que los maestros jóvenes sigan a los colegios arrasando y perdonando la vida a los maestros mayores, como si no supieran nada. Esto sucede cada vez más. Bueno, y yo aquí pues lo dejo y si acaso pues preguntáis y si se puede alargar o no dependerá de vosotros y si no se pase el arroz a vuestra casa y nos riñen porque esto se ha alargado mucho.